Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Territorio y Fonteta, ya sabéis, vuestra casa de actualidad de Valencia Basket. Y hoy pues vamos a hacer un vídeo de actualidad de cómo está el tema, ¿no? A escasos, pues casi 2 meses, ¿no? Falta un poco menos para que empiece esta ilusionante temporada de Valencia Basket. Y bueno, ha sido en un buen día porque ayer Pedro Martínez pues se pasó por Superdeporte, ¿no? Y dejó una entrevista que ha dejado varios titulares y aquí estamos nosotros para comentarlo, pero antes voy a presentar a mis dos compañeros. Sergio Botella, un placer tenerte después de unas merecidas vacaciones, ¿eh? Sí, bueno, vacaciones y un poco liado, ¿no? Con todo el jaleo que hay en verano, que el deporte justo en verano parece que no descansa, pero sí, un placer volver. Y Dani Castro, muy buenas, Dani. A ti ¿Qué ya te tal? veo. Habitual. Pues nada, chicos, como ya sabéis, ayer los compañeros de Superdeporte pues entrevistaron a Pedro Martínez, que no concede demasiadas entrevistas, pero cada vez que lo hace, pues deja detalles interesantes y la verdad es que pues nos dejó pues muchos titulares que ahora comentaremos y si os parece entramos ya en materia porque pues lo principal, ¿no? Pues fue que le preguntaron si la plantilla estaba cerrada y Pedro Martínez contestó rotundo que sí, que salvo alguna lesión grave, salvo alguna oportunidad de fichar a un jugador joven que pueda pues ayudar en entrenos digamos reforzar alguna posición en esa temporada tan larga, pues lo van a estudiar, pero en principio la plantilla está cerrada y eso pues quiere decir que al final Neis Cestina se queda, ¿no? Porque ayer sí que es cierto que salió el rumor de Isaiah Mike, no sabíamos pues qué fundamento tenía este rumor y pues Pedro prácticamente en menos de 24 horas zanjó estos rumores de un plumazo. Y tal cual, ni un día ha durado, ¿no? El rumor, porque, a ver, es verdad que un rumor no es un fundamento, pero era complicado, ¿no? Porque encima era extracomunitario. Y bueno, pues Pedro confirma la noticia que, si no me equivoco, adelantó Villena en las provincias, creo que no me equivoco. Así que seguirá Sestina, la plantilla está cerrada, es lo que tenemos ahora mismo. Y yo creo que, bueno, yo sí tenía esa duda de quizás 15, pero Pedro en la propia entrevista ha dicho que está tranquilo, que 14 le parece que es perfecto, o sea, que es la cifra perfecta, salvo, como ha comentado, lesiones, que eso puede pasar y me parece bien que el club está abierto a poder fichar en caso de lesiones, cosa que sería necesaria porque la liga va a ser dura, pero sí, le veo confiado con la plantilla que tiene, la verdad que la plantilla, bajo mi punto de vista, es competitiva, quizás pues cada uno tendrá sus gustos, ese último perfil 3-4, pero si Pedro lo ve bien, como ha comentado, pues adelante. Sí, es un poco por matizar un poquillo también. El contenido de esta plantilla es más física que la temporada pasada, cosa que era algo primordial que él estaba buscando junto con Arbalejo. Sí que es verdad que luego puede que, si hay lesiones durante la temporada, imprevistos y demás, se pueda llegar a fichar a algún temporero o se quede hasta final de temporada, porque hay que recordar que la temporada va a ser la más larga de la historia. O sea, llegando a unas posibles finales de cada competición, te pueden sumar 99 partidos. Barbaridad. Entonces, Uf. quiero decir, eso es una borrada. Dentro de este matiz, de esta pregunta que ha contestado Pedro Martínez, estaba el tema de que ha sacado, ¿no? Que si hay alguna incorporación de algún jugador joven, eso se me ha ocurrido un poco a lo que ha hecho el Madrid, parece que va a hacer el Madrid las próximas semanas con Izan Almansa. Sí que es cierto que Izan Almansa no es un jugador de la selección B de España que tan está en boca de todos estos últimos días por el gran rendimiento en ese torneo de Málaga. No sé si el Valencia Basket, como ya hizo con Cárdenas, pues ha visto a algún jugador que le haya gustado esta selección y pueden ir por ahí los tiros. Sí, encima creo que Valencia Vázquez se está moviendo muy bien en ese mercado de Liga Universitaria de Estados Unidos, que a otros equipos pues les está haciendo un daño muy grande, porque es verdad que les está robando muchas perlas de la cantera, pero mira, Valencia Vázquez está aprovechando. Con Madrid yo creo que la salida es beneficiosa para ambos, porque Ujú. Valencia Vázquez guarda sus derechos si vuelve y mientras pues se va allí a crecer, que es una liga más que competitiva. Y encima con Cárdenas pues lo has traído y ahora se va a seguir para crecer y encima Enrique lo comentó, que hay que buscar un poco, ¿no?, la sostenibilidad en este nuevo modelo que ha aparecido ahora, que parece que tiene algo más de dinero desde allí. Pero sí, yo creo que Valencia Basket, viendo todos los movimientos que ha hecho, está abierto seguro, porque ahora pueden haber descartes de allí, de algún jugador, bueno, estilo lo que acaba de hacer el Madrid con Almansa, así que yo creo que Valencia Basket sí da por cerrar la plantilla, pero sí que se puede
hacer alguna incorporación así y quizás pues cederlo como has hecho con Cárdenas. Sí, un poco ese estilo. Y por matizar así otro poquito, es algo que me recuerda bastante, yo creo que será similar a la trayectoria que están haciendo desde el equipo femenino. Se están llegando a cerrar fichajes, sobre todo nacionales, de jugadoras entre 16, 22, 23 años en esa horquilla y siempre es o en el baloncesto nacional de aquí de España o en la Liga de Desarrollo Universitaria. Y yo creo que se está siguiendo la misma filosofía para el masculino ahora. Pues sí, puede ser que vayan por ahí los tiros. Ya vemos que en la selección absoluta el Valencia Basket es el equipo con creces que más jugadores tiene, con esos 5 jugadores, así que no extrañaría que Valencia Basket incorpore un jugador de este estilo para completar, para reforzar la temporada. Lo que sí que dejó claro Pedro Martínez que no va a ir ningún fichaje importante que pueda alterar la rotación. Y pasamos al siguiente tema, un tema que aquí ya avanzamos pues hace unos meses, y es que habló, además de la continuidad de Nate Sestina y con lo que ello supone, que Valencia Basket va a empezar la liga con 3 extracomunitarios, pero matizó que en el mes de noviembre esperan que Cam Taylor tenga pasaporte. No avanzó de dónde. Nosotros sí que dijimos que estaba pues en su etapa de Málaga, se habla de la selección de Túnez. No lo ha hecho así para este Eurobasket, pero parece que cuando acabe, ay, perdón, cuando acabe este Afrobasket, pues el jugador ex de Unicaja pues puede tener ese pasaporte tunecino, Cotonú, y dejaría de ser extracomunitario y por lo tanto Valencia Basket dejaría de ser, pues, de hacer, mejor dicho, esas convocatorias, esos descartes por tener esos 3 extracomunitarios. Recordemos que en Euroliga no existe ninguna restricción, pero sí en ACB haría que uno de esos 3 tuviera que descansar y por lo menos esa situación va a ser hasta el mes de noviembre. Es verdad que se dejaba entrever, ¿no? Con el fichaje de Moore y sobre todo la continuidad de Sestina, pues ya se veía que, oye, pues Valencia Basket algo tiene seguro con Cam si apuestas por tener 3 extracomunitarios ahora mismo. Y yo creo que es. Él en Twitter algún revuelo de gente que dice, pues oye, extracomunitarios, perdón, ya empezamos con los descartes. Al final las primeras ventanas son en noviembre, ¿verdad? Sí. Pues ACB son, ¿qué serán? 7 u 8 jornadas y Euroliga son, seguro que son 12 o 13 hasta noviembre, así que yo creo que, bueno, pues 8 jornadas de ACB las puedes solventar haciendo un descarte, pero llegarás a los momentos importantes, llegarás a la Copa, llegarás a los playoffs con este tema salvado y sobre todo es eso, son 8 jornadas, que bueno, es sobrevivir un poco, pero yo creo que encima te vendrá bien para dar descanso, solamente que Pedro lo tendrá más que medido de saber a quién dar descanso, para ir rotando, sobre todo ahora que también se ha quedado Reuvers, pues se estima muchas veces podrá descansar en ACB, Reuvers jugar de 4. Entonces yo creo que es una muy buena noticia para Valencia Basket poder tener el pasaporte de Cam y, vale, pues los extracomunitarios, Estina y Moore, que es verdad que pensamos, me acuerdo que lo hablábamos, quizás venía otro extracomunitario porque sale Estina, pero no, es Estina, que creo que también tenía algo por ahí, pero si no lo ha comentado Pedro es que no estará avanzando su tema del pasaporte. Y bueno, pues se queda apañando, ¿no? El tema de los extracomunitarios. Sí, y creo que esta vez va en serio el pasaporte, porque nos pasó hace 2, 3 temporadas, creo recordar, Ujú. la Con misma Rivero era. situación, exacto, la misma situación con Jasil Rivero, y te daba a entender que habían 3 extracomunitarios junto con Harper y Rivers, y el pasaporte no llegó. Y eso terminó, entre comillas, quemando sobre todo a Harper cuando en los momentos importantes acabó siendo uno de los descartes, porque en el puesto de interiores ibas un poco escaso y tenías que meter a Rivers. Es que Y encima, al final le ha llegado antes el pasaporte de Reuvers que el de Rivero. che, a día de hoy no tiene, ¿no? No, no, no tiene, no tiene. Sí, sí. Lo comentaban, que no caiga Omar Moore en esa situación de Jared Harper, porque yo creo que eso le afectó mucho a Harper en su trayectoria en Valencia Basket, porque luego hemos visto, bueno, mejor jugador la temporada pasada de la Eurocup, así que esperemos que el bueno de Moore pues se adapte mejor y que rápidamente Valencia Basket pueda solucionar ese problema de extracomunitarios y que puedan jugar pues tanto Moore como Sestina y Cam Taylor con ese pasaporte que ya avanzamos y que también avanzaron desde hace tiempo los compañeros de Málaga, que parecía que estaba un poco parado, pero
pero resulta que Valencia Basket ha seguido trabajando en ello y parece que va a llegar. Otro de los apuntes que ha dejado esta entrevista de Pedro Martínez y que ha sorprendido y que quizá sea de lo más polémico es que, por lo menos a mí me ha sorprendido mucho, que ha mencionado que, bueno, ha dejado caer, ¿no? Como que Chris Jones se ha marchado por un tema económico, que ellos estaban contentos con Chris Jones y que ha sido más el jugador que el club, cuando la versión que todos teníamos es que el club había dejado de contar, ¿no? con el jugador, que parecía que prefería un jugador como Darius Thompson. Y Pedro Martínez, pues ha entrado en este capote y se ha mojado, ¿no? Porque ha dicho, pues, que el tema ha sido económico, que ellos estaban muy contentos, que es un grandísimo jugador, pero que no han llegado a las peticiones económicas de Chris Jones. No sé si os ha sorprendido a vosotros. Me sorprende un poco porque sí parecía, ¿no? Que era, pues eso, que era al final el que ejecuta el corte es Valencia Basket, que parecía, pues eso, ¿no? Que era cosa del club, que quería apostar por otro base y ya está. Pero bueno, si tomamos las declaraciones de Pedro, que yo creo pues que también puede tener su sentido, porque le veo la lectura de que quizás pues el salario de Darius, porque antes hablábamos, antes de grabar, de que bueno, es que al final Darius cobra más que Jones, pero es verdad que pensándolo bien, creo que quizás Darius va más por el salario de Semi, ahí puedes pues, tirar un poco más, porque parece que Cam, al menos comentaban algunos compañeros, que no cobra tanto como parecía, y los demás fichajes quizás no tienen ese salario tan alto, así que quizás ha ido el salario a Darius y luego Valencia Basket lo ha equilibrado mejor haciendo una plantilla pues, más competitiva, con más recursos, pero sacrificando ese nombre de Jones. Así que quizás ese reajuste quizás ha ido por ahí, que sacrifican el salario de Jones para repartirlo por el resto y ese gran salario que tiene Darius pues viene más de Semi. También, perdona Dani que te corte, también hay que tener una lectura, que esto muchas veces lo pasamos por alto, pero es que las tributaciones en la Comunidad Valenciana, sobre todo en el También. primer año, lo hemos visto en muchos jugadores, pues son mucho menores que un jugador como Jones que ya llevaba, pues, no sé si 3 o 4 temporadas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los impuestos que paga el jugador el primer año, pues son mucho más bajos, ¿no? Que un jugador que ya lleva más temporadas. Sí, hay que entender que Jones ya llevaba, pues lo que comentas, un par de temporadas aquí, que era de los tres, quizás cuatro mejores pagados, que él ya estaba sentado aquí, ya tenía un proyecto de vida, entonces claro, él hasta hace nada era cabeza de cartel del equipo, entonces hay que entender un poco su posición. También es verdad lo que comenta Pedro y lo que acaba de comentar Sergio para que puedan entenderlo todos, porque no es tan sencillo como parece. Entonces, aquí se escucha una versión, se escucha otra, y entonces lo más típico es posicionarse de una u otra versión. Entonces, por lo menos para esclarecer un poquito todo y ver que lo que ha comentado Pedro, si no te paras a pensar en el salario que cobran y demás, muchas veces caes enseguida en que puede que Pedro no esté comentando lo que parece desde las redes sociales, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, sorprendente de Ojeleye no ha dicho nada, que Ojeleye ya sí que sería un tema que, bueno, pues lo que hemos visto todos, ¿no? Que no encajó en el club y que el club pues le quería dar salida, no ha comentado nada al respecto. De quien sí ha hablado es de Jan Montero, que con su renovación esta temporada, muy importante para Pedro Martínez. Ha alabado el movimiento del club del verano pasado al hacerse con este jugador, porque sí que era un jugador pues que había dejado ya pinceladas de lo que podía ser, pero la explosión total ha sido este año con Valencia Basket, de su mano, y ahí ha alabado Pedro al club. También ha dicho que el jugador pues, ha apostado por seguir en Valencia, ha confirmado que ha tenido ofertas económicas más importantes, pero que el jugador ve que en Valencia pues tiene ese rol protagonista, tiene herramientas para seguir creciendo y yo, esto es, no es lo de Pedro, pero en entrevistas que Montero ha dado en República Dominicana estas últimas semanas, lo que me hace pensar es que Montero, más pensar en un Fenerbahce o en un Anadolu Efes o en un Panathinaikos, creo que está pensando más en el salto a la NBA dentro de un par de años, o sea, por lo que ha dejado caer. Entonces, pues el Valencia Basket va a disfrutar de Montero hasta que él se vea preparado para dar el salto. El club le está dando las herramientas, le está pagando como se merece
y bueno, pues va a ser la cabeza visible en este estreno del Rocha Arena. Sí, es que yo creo que al final Montero ha visto que en Valencia Basket, si su objetivo, que parece que está claro, porque lo comentó en las entrevistas allí en su país, que su objetivo es pues dar ese salto a la NBA, o sea que en Valencia Basket la visibilidad que tiene es de sobra. O sea, es como si estuviera casi en un Fenerbahce. Obviamente no estamos a ese nivel, ojalá lo estemos en unos años. Ahora mismo esos equipos están mucho más consolidados en Euroliga, pero con el Rocha Arena y cómo sitúa ese pabellón en el mapa Valencia Basket, sabe que visibilidad tiene de sobra. Si aquí lo hace bien le van a ver, está clarísimo, encima jugando Euroliga. Además, aquí ya sabe que es el líder del equipo, está muy cómodo con Pedro, está muy cómodo en la ciudad. Además, Valencia Basket apostó por él también económicamente, todo hay que decirlo. Entonces, se ha juntado un poco todo y dice que, ¿dónde mejor que aquí? O sea, ¿para qué se va a ir a EFES, por decir un equipo donde tiene que buscarse un poco el puesto? Por muy bueno que sea, está claro que vas a un equipo nuevo, tienes que ganarte el puesto, hay más jugadores ahí con calidad. Entonces, tendría que ganarse ese puesto. Pues mira, aquí ya sabe que es el líder, tiene acomodo, es un proyecto importante. Valencia Basket estoy seguro que no se va a pasear por la Euroliga, va a competir por cosas importantes, así que va a tener la visibilidad que él quiere y hasta que él quiera, ¿no? Nosotros encantados de que se quiere estar aquí 5 años por mí perfecto, pero sinceramente pues lo lógico hace pensar que en 1 o 2 años, si sigue a este nivel, pues tenga esa oportunidad que ya las ha tenido, porque si no me equivoco comentó en alguna Sí, sí. entrevista que tuvo alguna oferta de NBA, pues si sigue a este nivel y más en Euroliga, seguramente el verano que viene tenga más y mejor. Sí, creo que tuvo dos ofertas por lo menos visibles que se sepan, y una de ellas fue de los Houston Rockets. Es verdad que Y a Boston nivel, creo que era la otra, creo que fue sí, Boston. a nivel NBA no puedes competir, son equipos inalcanzables, pero teniendo en cuenta que antes de llegar él a Valencia Basket, él ya comentó que Valencia era una ciudad de sus favoritas y en España la que más le gustaba, teniendo en cuenta que es el mismo idioma que habla. Yo creo que no tiene pensado irse a otro equipo Euroliga, o sea, directamente cuando se consagre aquí dentro de un par de años o alcance esos títulos que ha comentado alguna vez que le gustaría tener aquí, pegará el salto a la NBA. Y nosotros seremos pues unos afortunados de haberlo visto estos años por aquí. Sí, sí, es que al final esto pues es así, ¿no? A muchos equipos les ha pasado que aunque seas un top en Europa, tengas un proyectazo o lo que sea, pues con la NBA pues no puedes competir. Vamos ya a saltar, chicos, a otro tema que también ha dejado y hablaba de Soriano y su cesión al Zaragoza. Ha dicho que al club ha sido una operación, pues la ha lavado porque ha sido una operación con muy poco coste, la de Soriano, un jugador que ha rendido en este final de temporada como quizá ni el propio Pedro esperaba y que se va a probar pues con un rol mayor de protagonista en un equipo como Zaragoza, que, bueno, que puede hacer muy buena temporada y, ¿por qué no, la temporada siguiente volver a Valencia Basket? Es que es una operación lógica y buena, porque al final, es lo que ha comentado Pedro, ¿no? Que si le supone muy poco coste al club, pues es que no es ni decir juégatela, es que no te la juegas. Al final lo cedes y si sale bien, pues mira, tienes los derechos de este jugador, negocias con él, le amplias contrato y apuestas por él. Y si no sale bien, pues lo has intentado, lo has cedido, le has dado la oportunidad, pero no asumes el coste, porque al final el salario se lo paga su equipo en Zaragoza y lo único que hace Valencia Basket es mantener esos derechos, o sea, mantenerlo con contrato de Valencia Basket y luego tener la oportunidad de poder negociar con él y ampliar contrato en caso de que salga bien. Así que está bien, porque es verdad que es un jugador, estuvo poco, pero dejó pinceladas de jugador interesante y tengo muchas ganas, la verdad, de verlo ahí. Dani, el mayor defensor de Soriano aquí. Sí, no, he de decir que es un win-win para las tres partes. Para él, se puede consagrar en un equipo interesante en ACB, para el propio Zaragoza, que adquiere un jugador de quilates que les puede hacer ahí en la pintura un buen papel, y para el Valencia, que bajo coste, y si sale bien la operación, es lo que dice Sergio, puede de cara al futuro ampliarle el contrato e incluso la próxima temporada volver al Valencia Basket, ya consagrado. Sí, sí. Dani este año será un poco de Zaragoza, ¿no? Estarás atento a Zaragoza. Siempre he hecho vistazos a los equipos, pero a Zaragoza por si acaso un poquito más. Hombre, Dubi creo que sigue en Zaragoza, así que va a tener un Sí, maestro, Sí, pues bueno, no podía tener mejor maestro, mejor dicho. vaya. También tenía ofertas de Andorra, estuvo cerca de Andorra, Mm. el Soriano. Y bueno, el otro caso era el de Bozic, que en este caso Pedro, pues ha hecho un poco de autocrítica, ¿no? Diciendo que las decisiones que tomaron a raíz del fichaje de Bozic
pues por parte de Valencia Basket quizás no lo habían manejado de la mejor forma posible, porque al final es un jugador que ha abandonado Valencia Basket. Y es que es curioso porque en la despedida lo dijo la gente. Es que no hay ni una camiseta de Bozic con Valencia Basket ni siquiera de entrenamiento, porque es No, que no, no. no se la ha puesto en ningún momento. Y es un jugador, pues, que según pues, ha dicho Pedro, junto con Luis Arbalejo, con el que por cierto ha dicho que tiene relación a diario, pues ha dejado caer que en una hipotética plantilla de 15 pues podía tener hueco. Al final se decidió no contar con el jugador y el jugador ha firmado por Granada. Claro, yo creo que aquí la realidad es, pues es como es, ¿no? Los tiempos no fueron buenos con Bosic. Yo creo que quizás se le ficha antes de pensar bien la plantilla. Lo ven como una oportunidad de mercado porque fue MVP allí donde estaba jugando y quizás pues se lanzaba por el club sin pensar un poco luego cómo quedó la plantilla y cuando se sentaron a ver la plantilla el siguiente año junto a Pedro dijeron, pues no entra. Entonces ya todo Sergio, salió como salió. es que el tema es que el club lo ficha prácticamente en febrero pensándose que Ojeleye no va a renovar, que va a jugar Valencia Basket Eurocup, y ahí es un escenario que te encaja, pero claro, lo que no esperábamos es que renovara Semi Ojeleye pues jugando Eurocup, y yo creo que ahí se le desmonta un poco todo a Luis Arbalejo, que es el que ficha. Sí, mira que a veces pedimos a los clubes, venga, fichar pronto, que es bueno, te adelantas a los clubes, pues a veces fichar pronto tiene estas cosas que te salen imprevistos. En este caso, pues era un imprevisto, por así decirlo, positivo, porque la renovación de Ojeley era algo que no esperabas. Y en ese momento lo veíamos como muy positiva, porque no, era un jugador muy importante. Y mira, pues pasó esto y al final el pobre Bosis que no tiene ni una foto, es lo que has dicho, que ni una foto con camisetas de Valencia Basket. Yo creo que la única será el edit que hizo Valencia Basket el día del anuncio del fichaje, porque es que no hay nada más. Por haber, yo no recuerdo ni que haya foto que haya pasado por Valencia. Lo mismo el día que llegó al aeropuerto y poco más. Es que yo creo que incluso antes de llegar al aeropuerto ya habían cerrado la cesión a Lleida, ¿eh? Es que yo creo El que ni típico apareció aquí. Puede ser. fichaje que no llega a debutar y te quedas un poco esperando qué hubiera sido, ¿no? O sea, en el caso de haber jugado aquí. Pero no sé, los tiempos Tampoco no fueron esperábamos los mucho correctos de para Bozic. él y mira, Digo que tampoco esperábamos mucho de Bozic, que tampoco es un jugador No, que te va a cambiar la vida. A lo mejor en un Valencia Basket de Eurocup, como segundo alero. Sí que es cierto que él no, venía jugador de haciendo, rol, sí. claro, jugador de rol, él venía haciendo muy buenos números en mm, Croacia, donde fue MVP, pero bueno, al final se ha visto que es un jugador, pues, de un equipo, pues en Lleida lo hizo bien la temporada pasada y creo que, pues, su nivel, pues, un equipo de ACB de mitad tabla, quizá para abajo. Para cerrar el vídeo, también habló Pedro Martínez sobre los minutos de la Rea, que dijo que le extrañaría que tuviera más minutos que esta temporada. La verdad es que De la Rea ha tenido muchos más minutos de lo que esperábamos a principio de temporada. También al principio pues ayudó, ¿no? La lesión de Chris Jones, que no reapareció hasta noviembre. También lo ha dicho Pedro, su trabajo le ha hecho que juegue más. Y este año, pues con la competencia que hay, pues sus minutos deberían bajar, porque Darius Thompson, pues no creo que baje de los 20-25 minutos por partido. Montero también, pues va a jugar mucho tiempo con Badio como uno, y pues los minutos que tenga de la REA, pues seguro que los aprovecha, pero en este escenario, no sé cómo lo veis vosotros, pues se antoja de que va a tener menos minutos. A todo esto, no sé si la situación, como lo veis, de que haga el papel que haga de la REA en el Eurobásquet, que va a tener un rol, por lo que vemos, protagonista en el puesto de base, puede cambiar esa idea. A ver, lo de Eurobasket puede ser, ¿no? Si ahora vemos una explosión de la Rea, que estoy seguro que con él va a pasar eso, que va a llegar un momento en el que va a empezar con unos numerazos y ya no va a parar. Pues si llega ese momento en Eurobasket, pues seguramente pues tenga un poco de influencia, pero es verdad que al final la plantilla sube el nivel y la competición sube el nivel. Entonces es complicado que tenga más minutos, entonces es lógico lo que dice Pedro, porque al final en Euroliga lo normal es que apuestes de inicio por Darius por Montero con muchos minutos y además también ha subido el nivel en el 2. Badio se ha consolidado con un gran final de temporada. Veremos Moore. Entonces es complicado. Es verdad que yo en ACB le veo que va a tener mucho protagonismo porque sobre todo en esas semanas de doble jornada yo creo que Larry puede jugar perfectamente. Imaginaos ese domingo, bueno, en la Fonteta no, en el Rocha Arena, no sé, viene Zaragoza, pues yo creo que es un buen momento para que Larry pueda jugar más de 25 minutos o cifras así. Entonces, sí es verdad que sí que va a tener sus oportunidades, sobre todo en ACB, y bueno, quién sabe en Euroliga, porque sobre todo con su físico, yo creo que
te puede servir en momentos específicos de partidos que se complique la cosa, pues es algo diferente a lo que tienes. Sí, es un poco lo que comenta Sergio, que al final en ACB va a tener más minutos y básicamente es porque el tema de los cupos está ahí presente. Para él va a ser una gran oportunidad y luego en jornada o sea, en doble jornada de Euroliga también puede ser que por reservarte a alguien que esté con molestias y demás, lo puedas meter. Además es un jugador que no es tan común, o sea, un base de 20 años o 19, 20 años que tiene, 2 metros de altura. Ahora en el Eurobasket, como le dé por explotar, que va a ser muy bueno para la selección y para nosotros, para el Valencia Basket, pero claro, va a estar en el foco de todo el mundo. Entonces, claro, llegará un punto en el que dice, bueno, depende cómo lo mires, es bueno o no tanto. Sí, sí. Veremos cómo gestiona eso, porque no va a ser fácil, ¿eh? Que un jugador como De la Rea, acostumbrado además a muchos minutos, aunque todo el mundo que hablamos de La Rea nos dice que tiene muy buena mentalidad, que tiene la cabeza muy bien amoblada y también lo ha querido destacar Pedro, así que seguro que De la Rea aprovecha esas oportunidades, que sigue mejorando y que bueno, se va a convertir en el gran jugador que pues que parece que va a ser. Así que nada, chicos, os despido, ha sido todo un placer y a vosotros ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros y seguidnos en todas nuestras redes porque nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.